Muy buenas tardes, les damos la bienvenida en el marco del encuentro Dibujos que Hablan, su cuarta versión, a la mesa Miradas de y sobre mujeres, en la que participan Mariana Muñoz, Cristina Arce, Gladys Nostroza, Fernanda Pineda y, en forma remota, Paloma Domínguez. Vamos a comenzar con la ponencia de Mariana Muñoz. El título es Kiki Bananas y Blondie Becerra, las mujeres del trabajo. Mariana Muñoz es diseñadora chilena, magíster en Comunicación y Educación por la Universidad Católica. Desde el año 2000 trabaja como profesora e investigadora independiente. Sus principales intereses son el medio editorial y la comunicación visual chilena, el patrimonio y el cómic, plasmados en los libros Alejandro Foré, obra gráfica de 8 libros editores del año 2009, Francisco Ota, obra gráfica del año 2017, publicado por 8 libros, entre otros. Actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su campo de investigación se centra en los cómics autobiográficos chilenos contemporáneos, la cultura underground y los medios de comunicación. Gracias. Hola a todos. Saben que está súper tranquila hasta que supe que está Castro acá. No lo conozco, así que espero no decir nada inapropiado al respecto. Muchas gracias a todos. Mejor que sea inapropiado. Gracias. Bueno, contarles un poco que este trabajo parte, junto con el doctorado de comunicaciones que estoy cursando como un trabajo académico, y de hecho fue el lanzamiento del resumen o la compilación que sacó 8 libros sobre Kiki Banana y otras historias más, que fue lo que me motivó para poder tomar el tema de Kiki Banana y luego poder hacer un cara a cara con Blondie para poder hacer este trabajo. Gracias. ¿Por qué? Me acuerdo que el año pasado en este mismo encuentro hubo una discusión súper importante a propósito de la presencia femenina, no solamente como creadoras de cómics, sino que también en la crítica del cómic, en los públicos del cómic, en la creación, etc. Entonces me motivó para poder traer un poco, desempolvar este trabajo que también, gracias a Claudio Lilera, está publicado en Teodósfera, y poder también ampliarlo un poco con más antecedentes y poder enriquecerlo aún más en este tiempo en que la sororidad, un término que volvió como a renacer, ¿no es cierto?, dentro de la contingencia de nuestro país. Y también pensando en Marcela Trujillo, que ya en la década del 90, en una entrevista que le hicieron en la revista Trauco, ella decía también que había una cantidad de mujeres muy grande que leen la revista, pero no se animan a hacer cómics, estoy citando, porque talento tienen. Quizás es un problema de falta de personalidad, igual las minas tienen muchas huevadas que decir, podrían tener historias súper buenas. Y finalmente remata diciendo que el cómic es una buena tribuna, pero es como una elite, pensando también en que aquellos tiempos, 1988, 1991, que fueron los años en que circuló la revista Trauco, que fue muy conocida como una revista periódica, una publicación periódica de cómic para adultos, y que el mundo del cómic hasta hace muy poco la principal visibilidad la tenían los hombres. Entonces, en ese sentido, considero importante poder darle una difusión y una tribuna a estos personajes femeninos. De la revista Trauco venía precedida por importantes revistas también independientes y contraculturales, ¿no es cierto?, que estábamos, recuerden, en los años de la dictadura. Entonces toda esta escena buscaba de alguna manera iluminar la vida apagada, ¿no es cierto?, cultural en nuestro país. Entonces, más que una tribuna, la revista Trauco era como una vía de escape a la realidad que vivían los jóvenes en ese entonces. La misma revista Trauco se autodefinía en su editorial como un medio que desde su primer número abrió un espacio a los jóvenes dibujantes y guionistas chilenos marginados todos estos años. Y no solo eso, sino que hemos intentado aportar una visión más crítica, irónica e irreverente de la realidad. Y en ese sentido es súper importante, todavía no es súper importante porque Trauco no solamente daba una tribuna a los artistas nacionales, sino que también de alguna manera referenciaba a todo este público nacional en cuanto a que publica cosas de otros artistas tipo Manara, hablábamos con Curir en el joven argentino, historietas de otros tipos de países que también contribuía, yo creo, a este acervo cultural de la población juvenil en formación y hambrienta de nuevos contenidos. Ahora
dos grandes personajes femeninos que yo tomo son Kiki Banana y Blondie Becerra. Kiki Banana, autor Carto, Claudio Romero, y Blondie Becerra, dibujada por Lautaro Parra. Principalmente porque se convirtieron de alguna manera en personajes emblemáticos, ya que ellas eran, podríamos decir, casi las únicas personajes femeninas que tenían sus propias historietas dentro de esto. Bueno, ahí les presento por un lado a Claudio y a Lautaro, que de hecho coincidentemente son de una generación muy similar. Uno nació en 64 y otro nació en 63, entonces también nos habla de eso, de un fenómeno como generacional, ¿no es cierto? Dentro de las otras grandes similitudes que encontramos entre Blondie y Kiki Banana es que, lo que les comentaba anteriormente, ambas son protagonistas de sus propias historias, y eso también llevó al mismo tiempo a que tuvieran una mayor difusión y un mayor reconocimiento como personajes de la revista, y eran también parte de las caras más como visibles del fraude. Dentro de las otras similitudes es que son mujeres que vivían aventuras llenas de misterio y llenas de acción, ¿no es cierto? Utilizan armas de fuego, están dentro de sus similitudes, hacen justicia por sus propias manos, no se vinculan afectivamente con nadie, se supone, o por lo menos es lo que nos quieren dar a entender, viven su sexualidad libremente y no tienen tapujos con sus cuerpos, sobre todo en sus representaciones. Y por último, que ambas, las historias de ambas se desarrollan en contextos urbanos y marginales, como un gran grupo de contextos, pero que dentro de la urbanidad y dentro de la marginalidad también cada una tiene sus contextos con distintas particularidades que los vamos a analizar más adelante. Pero pese a estas similitudes, ¿no es cierto?, tenemos unas súper grandes diferencias, y por supuesto la primera, aquí les voy a esbozar un poco las diferencias como manera de resumen para después ir revisando cada una de ellas. Diferencias a partir de los autores, a partir de la creación y el discurso en la descripción de los personajes. La publicación de las historietas y su edición también tiene grandes diferencias, y también lo que se representa en cuanto a la idea de belleza, a la presencia personal, a los contextos que les había adelantado anteriormente, a los intertextos, a los medios de comunicación y también a su relación con el poder, ¿ya? En cuanto a los autores, como les comentaba, generacionalmente son muy cercanos. Carto nació en Santiago, como Claudio Romero. Él hizo sus estudios superiores en el Instituto de Arte Contemporáneo, que depende de la Universidad de Chile, por lo que pesquisé de la vida de Claudio. Podemos decir que perteneció o proviene de una familia de clase media, seguramente instruida, y que pudo tener los recursos suficientes para que sus hijos optaran a la educación superior. Tenía hermanos también que estudiaban arte en la Universidad de Chile, y con eso también vivió muchos, yo creo que le acercaron muchos materiales para la producción del dibujo. Se movían también en todo este ambiente medio underground de los 80 en dictadura, y por lo tanto también deben haber circulado muchos documentos. Yo siendo una hermana de vivía en España y también le traía revistas con las cuales descubrió que el cómic no solamente era el Pato Donald y Mickey Mouse, sino que también era una fuente importante de contenidos para adultos y también un importante medio de expresión. Entonces, dentro de todos estos referentes que seguramente nutrieron a Carto, y que en aquel tiempo acceder a todo ese tipo de alimentos, entre comillas, era muy más lento, ¿no es cierto? Las cosas venían por avión o encargabas a gente, etc. Yo creo que nutrieron mucho para que Carto pudiera desarrollar todo el ambiente, el contexto y el diseño del personaje de Kiki Banana. Por otro lado, Lautaro era un hombre de provincia, él venía de Chillán, su profesor de escuela básica de artes plásticas le dijo que era bueno para el dibujo, que era un dibujante de cómic en algún momento, y él vino a Santiago, vivió mucha soledad. Él siempre, en las entrevistas que pude leer de él, declaraba que el choque entre la ciudad, el campo y la ciudad había sido muy impactante, que pasó mucho tiempo muy encerrado, y que el dibujo de alguna manera era la única forma que tenía él como de no volverse loco. Entonces, de alguna manera, yo propongo que Kiki
como del trauco hacia afuera. Carto se movía en un mundo publicitario, trabajaba en el mundo de la publicidad. Kiki era como el rostro visible. Y la tenemos ahí, por ejemplo, en la imagen izquierda, como un big boy de esos que se usan en publicidad en medio de una fiesta y también recomendando la suscripción de la revista, por ejemplo. Y era como un rostro que era parte de la marca de la revista Trauco. Mientras que Blondie de Lautaro Parra no funcionó de esa manera, no fue un rostro que ayudara a difundir tanto la revista, pero sí tuvo un reconocimiento al interior del Trauco. Por eso digo que uno para afuera y por el otro lado Blondie para adentro. Tuvo un reconocimiento y tuvo este libro álbum que le llamaban, de la editorial Trauco Fantasías, que viene a ser como los productos extra que sacaba la revista Trauco más allá de su publicación periódica. La otra diferencia en cuanto a la publicación de las historias y las historietas desde su edición, tenemos que, por ejemplo, Kiki Bananas tiene guiones muy extendidos en una estrategia, me gusta llamarla por capítulo. Tenías historias que de repente tenían hasta 3 capítulos, que tenías que esperar 3 revistas para poder saber el final de lo que ocurría o para entender también el desarrollo, mientras que Blondie en general son guiones autoconclusivos, o sea que la historia en una misma revista tú tenías todo el desarrollo. También en Kiki Bananas encontramos un diseño súper acucioso del personaje, muy estudiado e incluso evidenciado también en los créditos que Carto muchas veces ponía dentro de sus historietas, que había a veces vestuarista, etc., como uno de los factores bastante importantes que pasaba en esto. Mientras que en el caso de Blondie, pasé la diapo porque si se fijan, Kiki está siempre, bueno, posando la cámara y siempre es reconocible en cada una de sus viñetas. Mientras que al lado derecho todas ellas son Blondie. Como que el dibujo de Blondie se fue perfeccionando, fue agarrando carácter en la medida que la revista seguía publicando. Entonces, de alguna manera eso también influía en como la fidelización de los lectores hacia este personaje. Podría provocar ciertas equivocaciones. Luego tenemos en Kiki Bananas una estructura y una edición controlada. Ya les comentaba anteriormente el hecho de estos créditos que nos dan mucha información acerca de la manera en que trabajaba, que también me hace mucho sentido con el mundo de la publicidad, ¿no es cierto? Que tenemos maquillaje, en alguna parte cámara, dirección de arte, etc. Y de alguna manera en estas historietas eso era una estructura de producción que se reproducía. Se puede evidenciar un trabajo muy controlado acerca de los storyboards. ¿Y qué es lo que pasaba luego con Blondie? Que tiene una estructura y una edición mucho más espontánea, ¿no es cierto? Y que responde también a esta cosa como de guata, del autor, del rayado, versus el dibujo mucho más acabado de Blondie. Y que incluso ciertas faltas de ortografía podían hacer perder un poco de interés o de valoración a este dibujo que también era tan importante. Finalmente podemos hacer como una comparación que Lautaro vendría a ser un dibujante mucho más postmoderno que Carto desde la guata, que resulta muy reconocible en cuanto a estado de ánimo, ¿no es cierto?, fuera de lo correcto. Y en cuanto a lo que se representa, la idea de belleza, Blondie pertenece a un estereotipo de belleza occidental socialmente aceptado, mientras que Blondie no, es andrógena, es como una construcción bastante marginal, ¿no es cierto?, una sensualidad reprimida, a diferencia de Kiki Banana. Luego, en cuanto a la presencia personal, que es como de currículum en verdad, pero no encontré una mejor manera de poder expresar esto, y es que Kiki tiene una preocupación por el estilo, trabaja en el mundo de la moda y ella está siempre posando, no importa que esté haciendo cacuca en el baño, va a estar siempre posando. Mientras que Blondie, su vestimenta es funcional, es andrógina y aparece su sensualidad en la medida que aparece solamente desnuda. Luego tenemos los contextos, les comentaba anteriormente que eran contextos marginales, pero la marginalidad que hace alusión Kiki Banana es una marginalidad que está dentro de los excesos, con lugares reales, secretos, lujosos, mientras que Blondie es una marginalidad postindustrial, residual, es marginal, se llama Megalópolis, la ciudad donde se realiza su historia, y
y es muy postindustrial y donde solo queda escoria, decía Lautaro ahí en el libro que es de Blondie, escoria, maldad, todo lo peor del ser humano. En cuanto a los intertextos, ahora pensando un poco, en verdad no sé qué tan intertextos son, porque no hacen referencias directas a otras obras de arte, pero sí encontramos todas estas cosas como la palabra thunder o de repente la colección de moda era de nena, en el caso de Kiki Bananas, mientras que en Blondie Lautaro hace una especie de relato fragmentado y es como que se mandara recados con distintas personas. En este caso vemos arriba hacia la derecha superior que dice Jacqueline Fresal, Andrés. Jacqueline Fresal fue pareja de Jorge González Los Prisioneros y era como que seguramente se movían dentro de ese medio y era un mensajito ahí que le mandaba, o si no, anunciar exposiciones de amigos, etc. Y luego su relación con los medios de comunicación, claramente referenciada a Kiki Banana con Jamie the Holograms, ¿no es cierto?, con una similitud en su apariencia física y seguramente también en los medios dentro de los que se movía, mientras que Blondie, pese a ser Blondie, pese a ser de Megalopolis, tenía esta mitad Grace Jones que se comía los gomeros en el programa de Raúl Matas versus Annie Lennox, ambas de alguna manera circulaban y hacían difusión o hacían aparecer en los medios de comunicación esta cosa mucho más marginal que Lautaro siempre quería hacer notar que era parte de su discurso. Y luego, finalmente, su relación con el poder, tenemos en ambas relaciones de violencia y de muerte. Y en el caso de Kiki, por ejemplo, muy similar a las coberturas en las noticias, que finalmente Isidro Hernández y Piñón arman un imaginario en torno a la muerte, fomentando estéticas de la violencia que con el correr del tiempo se vuelve algo perteneciente a la industria del entretenimiento. Blondie viene a ser una violencia muy de guantes blancos, guantes limpios, mientras que Blondie, podríamos decir que la placa de policía es la que le entrega el poder, pero no, más que nada es una oportunidad de poder acceder a las motos, a las armas, etc., porque ella viene a tomar la justicia por sus manos. Y por eso también que la violencia en Blondie es algo bastante naturalizado, pero mucho más crudo, sucio y de las entrañas, como el mismo Lautaro decía en su libro, no como símbolo de poder, sino como un reflejo de lo que somos nosotros mismos, seres que no aceptan el lado oscuro de su personalidad. Bueno, muchas gracias Mariana y vamos a pasar a continuación a la presentación de la ponencia La visión de la mujer en el cómic y manga, un análisis desde Aloha y la mujer de al lado. Y son tres investigadoras, Cristina Arce, Grace Nostroza y Fernanda Pineda. Quien no está hoy día es Cristina, por tanto Grace y Fernanda son quienes van a presentar. Los datos de las autoras son los siguientes. Cristina Arce, Grace Nostroza y Fernanda Pineda ingresaron en 2014 a Pedagogía en Castellano de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente cursan su último semestre de carrera, realizando sus prácticas profesionales en colegios municipalizados de Santiago de Chile. Las tres futuras profesoras se formaron respecto al cómic en el curso Literatura Juvenil, Géneros y Referentes Claves, dictado por el profesor Jorge Sánchez durante el primer semestre del año 2018. Así que los dejo a continuación. Vamos a leer nuestra ponencia. Voy a comenzar diciendo que actualmente la temática de género está siendo cada vez más debatida. Sin embargo, aún queda mucho para lograr un real avance en la sociedad, ya que aún existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, donde las últimas se ven afectadas por las diferencias salariales, acoso sexual, además de ser consideradas como un segundo sexo biológico distinto y menor al del hombre. Debido a ello, contrastamos dos obras que, aunque entendemos que pertenecen a distintas culturas y épocas, tienen personajes femeninos que son presentados de forma distinta por cada autor. A partir de ello, el objetivo de esta ponencia es contrastar y comparar la visión que se tiene de la mujer en el cómic Aloha de Mako y en el manga de La mujer de al lado de Yoshihiro Tsuge. Dichas historias nos dejan indiferentes, ya que
lo que nos marca una diferencia sustancial en la forma de presentarnos a la mujer. De esta forma nos parece relevante analizar la manera en que los hombres representan a las mujeres respecto a la forma en que una misma mujer se presenta como tal. De modo que se puede notar la gran distinción que existe en tal contenido para entenderse y considerarse ante el mundo y como parte de este. A partir de lo anterior, esperamos que este análisis contrastivo deje ver las diferencias de género que existen al plantear los personajes, debido a la forma en que ven las mujeres, o sea, los hombres a las mujeres y cómo se sustentan estas actitudes de dichos personajes en base muchas veces a estereotipos y discriminaciones de género. El método seguido es el de un análisis comparativo contrastivo basado en los textos Cuerpo sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor de Ileana Diegues y Escenas del cuerpo cindido, ensayos cruzados de la filosofía, literatura y arte de Cecilia Sánchez. Buenas tardes. En primer lugar, yo voy a hablar de la mujer en Aloha. La autora Mako en Aloha presenta la historia de una joven que duerme y que mientras sueña viaja por distintas dimensiones y épocas. Explora el mundo, disfruta, se entristece, vuela y siente, desplazándose solitaria por aquellos parajes. En este cómic son pocas las limitaciones que se le presentan. Claramente hay dificultades, pero en general puede salir de ellas por sí sola, ya que en su mayor parte quienes hablan con ella son amigos que no la limitan, sino que la acompañan durante su travesía. Es importante mencionar que estos sujetos que la acompañan son un ratón e incluso también se puede observar una conversación con la personificación de la muerte. Por lo tanto, la imagen que se proyecta de la protagonista es bastante independiente. Con este cómic se puede ver la libertad, la ensoñación, los pensamientos que puede tener una mujer, en este caso una niña, y cómo se ve en la obra. La autora no pretende mostrar a la joven protagonista como una persona temerosa, sino que la hace capaz de realizar un gran recorrido mostrando que las mujeres no tienen límites en lo que desean y sueñan. En este cómic también se podría decir que la mujer que se muestra tiene una gran libertad corporal, puesto que puede hacer lo que quiere, soñar sin límites y no existe hombre, persona, animal que le impida moverse o que le imponga la realización de alguna actividad. De esta forma, a su cuerpo no se le recuerda que está escindido, sino que se ve libre o haciéndole frente a dicha historización. La mujer del lado de Yoshihiro Tsuye es un manga compuesto por varios cuentos de historia en donde se presentan a distintas mujeres como acompañantes de esto, es decir, su corporalidad se ve limitada por ello. De esta forma, la visión que se manifiesta sobre ella es de seres que tienen libertad sexual, pero a servicio del hombre, o sea, son intercambiadas para pagar deudas, se prostituyen, sus cuerpos son utilizados, tienen un dueño que puede decidir qué sucederá con ellos. En esta historia se puede ver cómo la adiaforización se hace presente, pues actos como el de ver el cuerpo de la mujer como un objeto de deseo o como algo inmoral se neutralizan, pasando así a normalizar la violencia de género en la sociedad. Como menciona Ileana Diegues en Cuerpo sin duelo, en diálogo con Bauman, Leonidas Donskiy, 2015, plantea la diaforización como una retirada de la sensibilidad, como una incapacidad para reaccionar ante las cosas que les ocurren a otros. Se puede ver que el autor de este manga, al mostrar el cuerpo de la mujer como un cuerpo objeto, no toma en cuenta el sentir de la mujer, olvidándose de que esta es mucho más que un cuerpo de deseo. Lo anterior se puede identificar en una de las historias del manga, que lleva el mismo nombre del libro, es decir, La mujer de al lado, en donde una mujer que se acaba de divorciar, en el momento de cambiarse de casa, va con dos hombres que le ayudan en cambiarse, y la ven como un cuerpo objeto del que creen que tienen derecho a opinar, o cuestionan las conductas de esta mujer por querer vivir libremente su sexualidad. Aquí se ve la primera intervención que tiene el hombre mayor dirigiéndose a la mujer de la historia, cuando le dice: Millo, en poco tiempo te has convertido en una mujer muy atractiva, lo que demuestra que el personaje no es empático ni sensible con alguien que está pasando por un momento tan complejo como el divorcio. Esto lo dice justo cuando se separa del esposo. También se puede ver como el otro hombre de la historia, llamado Tsube, al saber que Millo se está divorciando por problemas que se relacionan con la vida sexual que tenía con su marido ella, piensa:
mesa. En ese caso estará ansiosa de sexo, demostrando nuevamente la pérdida de la sensibilidad que existe desde el género masculino hacia lo que puede estar pasando una mujer que se encuentra en esta situación. Además de reconocer el cuerpo femenino como una cosa que se puede utilizar solo para sexo, sin considerar la emocionalidad y el intelecto. Por último, en otra de las intervenciones del hombre mayor, a quien llaman el casero porque es el dueño de las casas donde arrenda, por ser el dueño de la casa donde vive Millo, luego de ver que esta tuvo relaciones sexuales con Sue, le dice a ella: bien caliente eres, mostrando así que por el hecho de que la joven vive libremente su sexualidad, es caliente, pero al joven Sue no se le dice nada, solo a ella se le declara esto. Reflejando con esto la diferencia que existe en la sociedad entre el género masculino versus el femenino, pues solo a la mujer se le juzga por lo que hace sexualmente. Sin embargo, debemos enfatizar que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y su libertad sexual, y no por ello su corporalidad debe ser juzgada o reprimida. Bueno, ahora yo voy a hacer el contraste entre Aloja y la mujer de al lado. La diferencia entre ambos personajes radica en la forma en que es vista la mujer como sujeto inserto en la sociedad. Pues tenemos por un lado una mujer que no tiene límites y puede hacer lo que desea, y por otro, mujeres que tanto su cuerpo como su personalidad son sexualizadas constantemente a lo largo del cómic, o sea, del manga. Tal como menciona Cecilia Sánchez en Escenas del cuerpo escindido, Ensayos cruzados de la filosofía, literatura y arte, el cuerpo también parece liberarse de las dramáticas prohibiciones y los significados pecaminosos atribuidos por el cristianismo a las debilidades de la carne. En este pequeño apartado se puede observar el contraste entre ambas protagonistas, ya que en el manga, la mujer de al lado, su imagen es totalmente sexualizada. Los personajes que la rodean no esperan de ella más allá de la relación sexual, ya que si bien logra liberarse por medio del placer, aquello no quiere decir que este personaje femenino pueda vivir su sexualidad de manera libre, pues quienes la rodean se sienten con la autoridad de realizar insinuaciones sexuales y de opinar sobre esta libertad sexual, siendo cosificada y utilizada. En cambio, en el cómic Aloja, la protagonista, que en este caso es una niña adolescente, parece estar liberada, pero por la ingenuidad propia de su edad, mientras que otro agente que le permite decidir y desenvolverse de tal manera es estar en un sueño, donde se puede observar cómo ella se desplaza con toda libertad dejando volar su imaginación. De esta forma, se puede notar la influencia que tiene el hombre en la naturalización de dichas actitudes, estereotipos y cosificaciones a la mujer, puesto que por sí sola, como se ve en esta joven, la mujer no se limita ni se ve a sí misma como un objeto sexual, como un ser inferior o dependiente de otros para poder vivir. Otro elemento a destacar es quienes protagonizan las obras, pues, aunque en el manga de Tsuge lleva en su título la palabra mujer, la visión que se muestra de ella es desde una perspectiva masculina, puesto que todos quienes narran la historia del manga son varones, al igual que su autor. En Aloja, por otra parte, la protagonista y la autora son mujeres. De esta manera se debe considerar la prolongación de prejuicios y estereotipos en base al género al momento de interpretar estas obras, de forma que si se leen, observan y analizan, se tenga presente una postura crítica que no normalice lo que allí se plantea. Con ello nos referimos a la visión de la mujer como un cuerpo que se utiliza no solo en la sociedad, sino también en muchas de las obras que desde el arte se han dado al mundo, como en la literatura, las pinturas, las esculturas, etc. Continuando con lo anterior, el mayor contraste que se puede realizar es la forma en que el hombre ve a la mujer respecto de cómo se ve la mujer a sí misma. Así, no hay una mejor forma de comprender el punto de vista femenino que apoyando su trabajo, escuchándolas, leyéndolas y analizándolas, ya no desde la voz de un hombre que, poniéndose en el lugar de cómo cree que piensa la mujer, realiza suposiciones al respecto, sino que, analizando lo que una mujer dice, narra o crea desde su propio cuerpo y experiencia. Ya para concluir, a partir de este análisis podemos afirmar que el cómic Aloja y el manga La mujer de al lado son un tipo de cómic que nos permiten, cómic y manga, que nos permiten observar diferentes perspectivas del género femenino, ya que, como hemos mencionado, quienes cuentan las respectivas historias presentan puntos de vista diferentes y estos a su vez nos muestran a una mujer como su protagonista, las cuales difieren en la manera de vivir su libertad. Por otro lado, es importante mencionar que el manga de Tsuge tiende a mostrar a una mujer sexualizada. Su cuerpo es identificado como un objeto o como un medio para obtener un beneficio, de que los hombres que la acompañan solo quieren obtener algo de ella.
Por lo tanto, su corporalidad pierde valor debido a que la sociedad cosifica su cuerpo. De esta forma, la gran diferencia en cuanto a contenido de género que surge entre estas obras es la visión que se muestra de la mujer, el protagonismo que ésta tiene y la manera en que se manifiesta su corporalidad. Pues tal como dice Cecilia Sánchez, el cuerpo historizado es habitado por alteridades, por sucesos que le recuerdan que está escindido, que no es pleno ni virginal como suponemos en la naturaleza. Con la cita anterior se debe entender al cuerpo como ente político, pues aunque sea parte de la naturaleza, se ve inmerso en un contexto que le asigna significados y tareas específicas, por lo que esta característica se debería tener presente al leer, pensar y o crear cómics. Gracias. Muchas gracias. Yo ahora voy a leer la ponencia de Paloma y como de todas maneras vamos a estar un poco justos en el tiempo, les voy a pedir que vayan pensando en las preguntas que van a hacer. De todas maneras, va a ser más importante la lectura de la ponencia que de la presentación, puesto que corresponde más bien a la autora cuando va dando el ritmo a la presentación. ¿Qué? Mejor que se puede decir que me informen en archivo. ¿El archivo? No le abre la presentación. Ay, que está copiada en el escritorio. Más importante que leamos el texto. Tribuna Femenina, de la creación de un espacio a la formación de un discurso de la mujer. Esta ponencia es de Paloma Domínguez, quien es licenciada en literatura por la Universidad Diego Portales y es candidata a doctora en lingüística por la Universidad Católica Valparaíso. La relación entre el cómic y la mujer ha sido compleja. En gran parte de la historia del medio, incluso hasta el día de hoy, su práctica discursiva ha estado dominada por la ideología patriarcal. El discurso del cómic, a diferencia de otras prácticas discursivas artísticas como la literatura, ha estado supeditado principalmente por los intereses comerciales de la industria del entretenimiento. Lo anterior afecta el nivel del discurso del cómic, puesto que ha respondido a los parámetros establecidos por su industria, produciendo convenciones rígidas y altamente estereotipadas, como suele ser usual en los medios de la cultura de masas. En otras palabras, la industria ha aportado las condiciones apropiadas para crear familias de estereotipos que son fácilmente reconocibles por el lector, según Google y Gasca en 1994, y que dan cuenta de la ideología imperante de la línea editorial del medio al que pertenecen. Esto, en particular, ha sido especialmente dañino para la imagen de la mujer, ya que como parte de su iconografía se ha convencionalizado y normalizado la representación de la mujer a un ente pasivo y o sobresexualizado. Debido a la nula representación femenina en la industria del cómic,
Salvo unas pocas excepciones, como Marjorie Henderson, las primeras publicaciones hechas por mujeres fueron de carácter feminista y surgía en respuesta directa a la misoginia, tanto de las publicaciones masivas como de los autores del underground, quienes utilizaban la violencia hacia la mujer y el ultraje sexual como una estrategia humorística. Galvan, de las referencias de Galvan 2015. Así, desde el primer suplemento de cómic hecho por mujeres, It Ain't Me Baby, 1970, y posteriormente las primeras revistas hechas por mujeres como Tits and Clip, 1972-1987, Women's Comics, 1972-1991, y Twister Sisters, de 1976 a 1994, buscaron desde diversas perspectivas crear representatividad y diversificar la iconografía de la mujer. Posteriormente, en los años 90, surge el segundo movimiento feminista en el cómic, el Riot Girl. A diferencia de las primeras historietistas del movimiento underground, esta es una corriente que incluyó diversas manifestaciones artísticas feministas y que probablemente se conoce más por el auge de grupos musicales como Bikini Kill. Pese a la autoproducción por medio de fanzines seguía siendo el modo de lograr la edición, había una búsqueda por publicar en medios masivos para divulgar el discurso feminista. Además, en esta misma época, editoriales de prestigio como Fantagraphics comienza a rescatar autoras del underground y revistas como Women's Comics, Williams 2010. Pero la realidad estadounidense es diferente a la chilena, ya que por una parte los niveles de producción y distribución no son comparables y por otro, la historia de mujeres autoras en el cómic es un fenómeno bastante reciente. En la actualidad se editan dos publicaciones hechas por mujeres. Por un lado, Tetas Tristes en formato fanzine, pero que también funciona como un colectivo digital que busca posicionar una reflexión feminista política desde una perspectiva de género postestructuralista, no binaria, y por otro, dirigida la revista de cómics hecho por mujeres, que publica autoras reconocidas tanto en el mainstream como en ambientes más independientes, lo que ha posicionado el cómic realizado por mujeres en los medios de una forma que nunca había ocurrido en Chile. Ante estas revistas fanzines surgió Tribuna Femenina, que contó con la participación de algunas de las creadoras de Tetas Tristes y Rígidas, como Catherine Subnem y Sol Díaz. Considerando que estamos en un momento importante del empoderamiento de la mujer, especialmente en el ámbito cultural, como el SAIS de 2016, planteo que es necesario crear una historia de las prácticas discursivas realizadas por mujeres en el medio del cómic en Chile. Por lo mismo, comienzo por Tribuna Femenina, que fue el primer fanzine creado solo por mujeres. Por esta razón, el objetivo de esta presentación es describir los elementos contextuales y la evolución del discurso en Tribuna Femenina. Para ello, en primer lugar, relataré la concepción y organización de la publicación del fanzine. En segundo lugar, revisaré Marlene Splendor, 2009, fanzine que salió entre medio de Tribuna Femenina, pero que también era parte de la cosmovisión de Rapimán y trabajado con Alejandra Sucre. Y los números 3 y 4 lanzados en los años 2013 y 2014 respectivamente. Por último, finalizaré con la conclusión sobre aportes de la revista y su importancia en el medio. Tribuna Femenina, sus orígenes e influencias. Tribuna Femenina Comics fue creada por Melina Rapimán. La historietista y diseñadora plantea que la decisión de fundar este fanzine se debe principalmente a dos hechos. El primero era su conocimiento del mundo de los artistas del cómic, que era predominantemente masculino, y por lo mismo sus temáticas también lo eran. En un principio, Rapimán fue parte del colectivo Iren Comics, quienes publicaban el fanzine Informe Meteoro. Las únicas participantes mujeres eran ella y Vivi Gormaz, quienes también participó en el Tribuna. En este espacio, la falta de una mirada desde la mujer no era solo en los textos que se publicaban, sino también en el ambiente de reuniones y eventos. Al respecto, Rapimán comenta: una vez llegamos a una de las reuniones y uno de los tipos nos dice: oye, ¿y ustedes pololas de quién son? Pololas son novios. Nuestro invitado internacional. El segundo hecho fue un acto de violencia personal en contra de ella. En el 2001, Rapimán fue violado. Después de muchos años sin poder hablar sobre el tema, en 2004 comenzó a conversar sobre su ultraje. En ese proceso se dio cuenta de que la falta de información y apoyo que hay hacia las víctimas y lo recurrente que era encontrarse con otras personas que también les había ocurrido lo mismo. De modo que, al igual que los movimientos feministas de las décadas de los 90 en Estados Unidos, sintió la necesidad de crear un fanzine que permitiera crear un espacio en el que se hablara sobre este y otros tipos de experiencias que podían ser entendidos solo desde la perspectiva de la mujer. De hecho, Rapimán es una gran fan de Kathleen Hanna, vocalista de Bikini Kill. En sus entrevistas, Hanna comentó que quería difundir su posición política feminista y que una profesora le recomendó hacer algo popular con una banda de rock. Así fue como incursionó en la música. Inspirada en Hanna, Rapimán decidió por medio del lenguaje pop del cómic hablar sobre la situación de la mujer latinoamericana. El nombre Tribuna Femenina proviene de la prensa libertaria de principios del siglo XX. En periódicos anarquistas como Verba Roja o Acción Directa, escribieron las primeras mujeres anarquistas que tratan temas como la justicia social en búsqueda de una mejora de las condiciones sociales.
textos expresan el deseo de poder ser compañeras del hombre obrero y oponerse al tirano. Cuando se dirigen a sus pares mujeres, las interpelan para que dejen de lado la comodidad y los prejuicios y se unan a la lucha. Si ser feminista en el día de hoy sigue siendo mal visto y mal entendido por muchos, imaginen lo que fue hacer el primer fanzine feminista hace 10 años en Chile. Considerando que el medio es preponderantemente masculino y que incluso muchas mujeres le temían a esta palabra, el proyecto buscó crear un espacio para la visualización de la mujer sin parecer amenazante. Esto se puede observar en la descripción del sitio web de Tribuna Femenina, así como también en diversas entrevistas de la época. El alma del proyecto no tiene que ver con una postura hostil hacia el otro sexo, sino con celebrar la feminidad y hacer también un ejercicio de registros en cómics y gráfica, proponer historietas cuyos referentes son diversos, están vistos a través de un prisma particular. Esa experiencia nos parece interesante y no hay un pie forzado en las temáticas de las historietas, por lo que hay una buena variedad. Al final es un pasquín que trae de todo en estilos y tramas. La organización del fanzine no estuvo exento de problemas, ya que fue difícil encontrar un grupo de mujeres historietistas y que además quisieron realizar cómics explícitamente feministas. Como resultado, el primer número, lanzado en el 2008, fue de temática libre. Varias de las participantes eran ilustradoras que experimentaron por primera vez con el lenguaje del cómic, mientras que otras decidieron entregar ilustraciones. Posteriormente, los números fueron temáticos. Hambre y pelos fueron los ejes de esta reflexión sobre la biomujer. El fanzine dejó de publicarse porque no logró ser un colectivo estable. Si bien Rapimán logró contactar y reunir a distintas artistas, finalmente era ella la única gestora y organizadora, lo que termina siendo desgastante con el paso del tiempo. A continuación, realizaré una pequeña descripción del discurso de estas mujeres en diversos números del fanzine. Desde un espacio de creación para las mujeres hacia un discurso de mujeres. Revisando Marlene Splendor 2009 y los números 3 y 4 del fanzine publicado en los años 2013 y 2014 respectivamente, podemos apreciar una evolución respecto a pasar de ser un espacio de creación para mujeres a efectivamente reflexionar sobre lo que significa ser una biomujer. Por ejemplo, el epílogo de Marlene Splendor, escrito por Luisa Capetillo, una de las pioneras del feminismo latinoamericano, así como su portada realizada por Zuckel, desarrolla la idea de una mujer latinoamericana que debe rebelarse contra estatutos religiosos y políticos para poder criar futuros hijos libres. Y en estas condiciones y en esta situación, la mujer que tiene la alta misión de ser hombres libres y de gran iniciativa y gran impulso intelectual, hace más a menudo muñecos que bailan en las cuerdas políticas, hipócritas que llenan los conventos e iglesias, carne de cañón en las batallas o verdugos y explotadores que usurpan el sudor de sus hermanos. Eso es lo que pueden dar las mujeres esclavizadas por su ignorancia, fanatizadas por el dogma, y los hombres que utilizan la ignorancia femenina para satisfacer su afán de dominio, sus vicios, su holgazanería, como hijos al fin de mujeres esclavas e ineptas para desechar su esclavitud. Capetillo, 1919. No obstante, en el fanzine la temática más recurrente es la violencia en términos generales. Solo Rapimán escribe sobre la violencia ejercida por parejas como un proceso de sometimiento que afecta la autoestima de las víctimas hasta el punto de justificar los golpes. Cristina Arancibia e Ingrid Varela muestran la normalización de la violencia. Zuckel expone sobre la violencia ejercida por la policía hacia el pueblo, representado como gente de nivel socioeconómico más bajo, mapuches, escolares y obreros. Pese a representar la violencia, visualmente no resulta violenta, ya que los personajes abombados de Zuckel le dan suavidad al relato, así como la estética expresionista pop de Arancibia hace que los personajes tétricos como el cuco se caricaturicen más, lo que es coherente con el final irónico de su inutilidad en la sociedad. Los obliga a marginarse las tribunas urbanas de la Blonde. Probablemente el que más perfila los prejuicios hacia la mujer en este número es el texto de Margarita Valdés, Vacaciones 2009, cuando su periplo en solitario hacia el sur, por medio de un texto hecho por la técnica silográfica, cuya textura resulta coherente con un relato basado en un bosque. El texto autobiográfico muestra el miedo a ser vista diferente o juzgada por vacacionar sola en un ambiente familiar, y que también parte de su reflexión sobre no poder encontrar una pareja parece ser porque no encaja con lo establecido, que se puede observar en esos otros o familia. Voy a pasar al número 4. En el número 4 es mucho más uniforme uniforme discursivamente, ya que su temática pelos va ligada a los cánones de belleza que se le exige a la mujer. Por un lado, el cabello largo es el máximo símbolo de feminidad, por eso el personaje de Francisca Cárcamo es amenazado para mantener su cabellera como símbolo de su fortaleza o belleza. Brenda Román y Rapimán tratan lo que significa socialmente raparse y cómo la familia es la primera en inculcar los cánones estéticos femeninos como imperativos.
Bárbara Guerrero reflexiona sobre los diversos cánones estéticos, primero a través de la historia como impuestos y luego como en el presente permiten reflejar nuestra identidad. Por otro lado, el vello femenino, uno de los máximos símbolos de oposición a los cánones de la belleza femenina impuesta, se muestra lo que ya funciona como una imagen de irrupción. Catherine Suttner nos engaña a primera vista con un texto que pareciera que trata del dolor que sufrimos las mujeres al derribarnos con cera, sin embargo termina con la mujer retulada en todo el curso, a excepción de sus axilas, porque le gusta. Así podemos ver a una mujer con clase abdominal, con sus senos al aire y largos vellos en las axilas. Daniel Dittmas, Vivian Doctor, hablan sobre usar la depilación para poder practicar cunnilingus con su vecina, de modo que la práctica patriarcal toma un nuevo significado. Y el número 3, cuya temática era el hambre, Rapimán y Victoria Rubio desarrollaron la metáfora conceptual de las ideas como alimento, es decir, que las ideas, al igual que los alimentos, sirven como sustento. Así, mientras el personaje de Rapimán es consumida por las ideas, Rubio se reconforta con ellas. Otras ligan el tema alimenticio con la maternidad. Cristina Cano también ocupa la metáfora de ser consumida, la mujer se esfuerza por cumplir con sus labores de madre y pareja olvidándose de sí misma, lo que la consume física y mentalmente. Conclusión. El objetivo de esta ponencia era describir los elementos contextuales y la evolución del discurso en tribuna femenina. Al analizar este primer fanzine chileno se pudo evidenciar que este permitió crear un nicho que no existía en este país hasta ese momento. Experimentar colectivamente con el lenguaje del cómic para que autoras pudieran reflexionar sobre qué significa ser una biomujer. En un principio parece ser más importante el tema del espacio más que querer hacer explícito temas y experiencias de las mujeres. No obstante, con el pasar de los años que se fueron abriendo las ansias de visibilizarla, señalizando los roles que ejerce y explicitando temas tabús inculcados por la sociedad. En un principio las palabras tendían a mostrar más el origen feminista del fanzine, no obstante en los últimos números se puede ver en las imágenes cómo busca aportar a una construcción de la identidad de la mujer lejos de los estereotipos establecidos por el patriarcado. Como proyección de este trabajo queda realizar las otras publicaciones gestionadas por mujeres mencionadas anteriormente, Tetas Tristes y Brígidas. Así se podrá evidenciar que han aportado estas publicaciones en medios y qué aspectos han cambiado y qué se ha establecido en el discurso realizado por mujeres desde tribuna femenina. Perdón, leí bastante rápido, pero la idea era alcanzar a leerla y quiero inmediato darle la palabra porque es muy poquito el tiempo que nos va a quedar. No, nada, más que pregunta, gracias Mariana, te pasaste. Leí tu paper y sabes que de verdad me emocionó, porque de verdad le comentaba acá a los colegas, ¿no? Cuando uno ve un estudio, una cosa acerca de un personaje de uno, sobre todo un personaje como Kiki Banana en ahora, ¿cachai? Que ha cambiado tanto este planeta, afortunadamente, uno espera, bueno, no sé, que te lo destrocen, ¿me entendés? Y fuiste súper linda, súper amable y nada, un beso y un abrazo grande. Muchas gracias. Y te quiero dar las gracias, de verdad. Después te tengo un regalo. ¿En serio? Un millón de pesos. Estamos hablando acá con Jorge que nos acordamos de varias protagonistas, fíjate, de cómics internacionales que no las han mencionado, que yo creo que son importantes. Por ejemplo, ustedes conocen a Modesty Blaze, es una especie de James Bond femenino de los años 60, gringa creo que era, o inglesa, no recuerdo. Bueno, Valentina de Guido Crepax. Hay muchas dibujantes francesas también, que, ¿cómo se llama? Brecher, Lani Golsinger, no sé, un lote de gente. Y de chilenas les recomiendo, porfa, investiguen una revista antigua que se llama Jungla, que era Aventuras en la Selva, y cuya protagonista era Maua, que era una tarzana, y eso estuvo hecho en Chile, y era una tarzana morena, vestida era como China, la reina de la selva, pero hecha acá, y era morena, con un cintillo, bien guapa, y bueno, lo mismo esa guapa, pero era una chica independiente, fue como súper empoderada para su época en realidad, o sea, eso. Y gracias. Y la dibujó como mujer. Sí. Ahora dibujó como mujer.
Bueno, yo les voy a preguntar a las autoras, más allá del texto, quiero preguntarles cómo ha sido para ustedes la experiencia de investigar sobre temas relacionados con mujeres, considerando el contexto actual. Es que, bueno, en mi caso personal, por supuesto que me adhiero a la felicidad de la apertura, del feminismo, las exigencias de las mujeres, etcétera, pero personalmente creo que partí antes de la contingencia social, entonces de alguna manera es como más una buena suerte de que justo se empezaron a activar esos temas para poder también darle tribuna al trabajo que yo estaba haciendo. Eso, buena cueva, ¿no? Pero qué importante es. Bueno, respecto a los cómics, nosotros igual ahora teníamos algo de conocimiento, pero ahora hemos profundizado gracias al curso que tomamos en la universidad. Y bueno, fue bueno ver que está teniendo más apertura para las mujeres en la escritura. También encontrar personas que realizan textos críticos al respecto. Igual es importante que mujeres critiquen respecto al cómic, que se forme una teoría de parte de las mujeres que pueden hablar de cómo se representa el cuerpo de la mujer, cómo se siente el cuerpo de la mujer en esto. Así que igual es difícil, casi todo lo que hay de bagaje literario, o sea, literario podríamos decirlo, pero crítico y todo lo que tiene que ver con el cómic es más de hombre. Así que es bueno que ahora se esté desarrollando y se esté ampliando mucho más para las mujeres. Y que se den las instancias también para incluir estos temas dentro del análisis crítico de los cómics. Sí, que se analice el cómic, que lo hagan mujeres y que se incluya desde la mirada de la mujer es muy bueno. Ahí tenemos una pregunta. Yo iba a preguntarle a Mariana, ahora me olvidé un poco, pero sé que está el autor, pero era si creías que se notaba que estaban hechos por varones esas mujeres, y si quizás si fueran diferentes si las hubieran dibujado mujeres. Sí, yo creo que sí, que a lo mejor el tipo de historias que se hubiesen abordado habrían sido diferentes. Como que de alguna manera siento que las representaciones de mujeres que se hacen a través de estos personajes son muchos de los deseos también de los hombres. O sea, como imposibles como autor ponerse ellos desde afuera, están totalmente desde adentro. Entonces yo creo que sí, que los tipos de historia, sensibilidades, etcétera, habría sido muy distinta. Tal vez, por ejemplo, no habría sido tan violenta, no sé, tanta arma, tanto poder en sus manos. Creo que no habrían disparado flores, pero sí, a lo mejor hubiese sido algo, no sé, de otra manera. Habrían sido los hechos de sus historias de otra manera. Gracias. Bueno, y la pregunta es igual, bueno, no está la ponencista, pero para ver si ustedes qué piensan sobre lo que se viene una plantilla, sobre ese tema de la identidad de la mujer, ¿cierto? Cuando uno piensa en identidad como de la manera clásica, ¿cierto? Un uno invariante y eterno, ¿cierto? Incluyen, por ejemplo, la Victoria, la Victoria, ¿cómo se llama? La de Les Glace, que está incorporada a Victoria Rubio, que está incorporada en el canon que colocaron ahí, que precisamente como que trizan tanto el tema mismo de la identidad, o saliéndose de los biotipos que se podrían estar impuestos, o el tema de Mako, ¿cierto? Pensando como la rejilla de Mako y como el cuerpo ahí se va rotando como un cuerpo que se trataría más que de deshacer de identidades, más que tratar de forjar un cuerpo para tener una identidad. No sé qué opinan sobre aquello, no sé si se entendió.
Yo creo que a partir de estas historias donde la mujer se construye a sí misma a partir de los cómics, hay justamente eso que hizo usted de reconstruir una identidad propia. Y creo que esa es la libertad que se va dando con los cómics de poder salir de todos esos estereotipos, de no tener que cumplirlos y de empezar a ver cuáles son los límites. Realmente, por ejemplo, en Mako no se ve límites. A pesar de que es un sueño, se ve que aunque sea en el sueño o en lo que espera una mujer, no hay límites frente a él. Y creo que eso es parte de mucho de la identidad que se fuerza un poco por parte de la sociedad a la mujer. Entonces creo que tener la libertad de poder dibujar lo que a uno se le ocurra, de poder transmitir lo que a uno se le ocurra, y de tener ese espacio propio, libera. Y libera harto todo lo que realmente la mujer espera de sí misma y que cree de sí misma. Es súper importante cómo la mujer se ve a sí misma de qué es capaz. Eso. Por mi parte, yo creo que una como de las ventajas de la época que estamos viviendo ahora, sí, a lo Bauman, que es todo líquido, el amor es líquido, la sociedad es líquida, de alguna manera las identidades también las siento líquidas, ¿no? No creo que exista ahora construcciones que te definan identidades, sino que cada uno va construyendo en el tiempo su propia identidad y esta identidad va mutando, etcétera. Y creo que también es poco el ansia que hay de que los otros reconozcan también esta identidad, mientras tú personalmente la tengas relativamente clara, por lo menos será suficiente. Entonces yo creo que esa es como de las ventajas de este tiempo especialmente, y en cuanto a la identidad, esta posibilidad de que la identidad ahora ya no es una estructura fija, dura, sino que es algo maleable, que se mueve, que se junta con otras y que es en cuanto a su salida con los otros. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una más y luego tenemos que dirigirnos hacia la sala de exposiciones. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta mesa, pero quiero comentar que a las 7 vamos a tener la presentación dirigida con Mariki, entonces vamos a seguir conversando de estos temas desde una perspectiva quizá un poco más desde la creatividad, desde la gestión de la revista y desde una de las creadoras, digamos autora como tal. Voy a estar yo, pero yo soy editora, así que no voy a abordar el tema de la creación, obviamente. Entonces los dejo invitados para que continuemos esta reflexión que empezó en esta mesa y que continuará en la presentación. Así que muchas gracias y ahora nos trasladamos a la inauguración. Sí, a la sala de novedades públicas.